Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y creo que les va a interesar muchísimo. Vamos a sumergirnos en las últimas declaraciones de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Si siguen las noticias del corazón y las series turcas, sabrán que su nombre está constantemente en el ojo del huracán, especialmente cuando se trata de sus relaciones. Y hoy el titular que nos trae aquí es realmente impactante. Demet Özdemir confiesa: me casé para olvidar a Can Yaman, pero volví. Vaya tela. Es un titular que sin duda te hace parar las antenas, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente? ¿Qué ha llevado a Demet a hacer una declaración tan directa y, seamos honestos, un poco dolorosa? ¿Realmente su matrimonio fue un intento de superar a su famoso ex, Can Yaman? Y lo más intrigante, ¿qué implica ese pero volví? ¿Volvió a él? ¿Volvió a sus sentimientos? ¿Volvió a un estado de confusión? Hoy vamos a desglosar todo esto, analizar las implicaciones y tratar de entender las posibles motivaciones detrás de estas palabras. Prepárense para un viaje por el complejo mundo del corazón de una estrella. Y antes de que nos adentremos de lleno en la noticia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido interesante como este. Darle al botón de suscribir es súper fácil y nos ayuda un montón. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Demet Özdemir y por qué su relación con Can Yaman fue, y sigue siendo, un tema tan candente? Demet Özdemir, para quienes quizás no la conozcan tan a fondo, es una actriz turca de enorme talento y carisma. Saltó a la fama internacional, especialmente con su papel en la serie Erkenci, donde compartió protagonismo nada menos que con Can Yaman. Y ahí es donde empezó la magia, o al menos, lo que el público percibió como magia. La química entre ellos en pantalla era palpable, explosiva. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en la pareja del momento, y los fans, como suele ocurrir, empezaron a soñar con que esa conexión traspasara la ficción. Y para sorpresa de muchos parece que lo hizo. Durante un tiempo Demet y Can confirmaron su relación, y las redes sociales se inundaron de imágenes y rumores. Eran la pareja dorada del momento, la envidia de muchos y la ilusión de incontables seguidores que veían en ellos a los protagonistas perfectos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus seguidores querían verlos juntos para siempre y la ruptura, cuando llegó, fue un golpe duro para muchos. Se rumoreaba que la presión mediática, las diferencias irreconciliables o simplemente el curso natural de una relación en el ojo público fueron los culpables. Y ahí es donde entra la siguiente fase de la vida amorosa de Demet. Tras la tormentosa ruptura con Can Yaman, que como decíamos, causó revuelo, Demet Özdemir decidió dar un giro importante en su vida personal. Y ese giro, según ella misma confiesa ahora, estuvo marcado por la necesidad de seguir adelante, de cerrar capítulos y de, quizás, borrar la huella de un amor tan intenso. Fue entonces cuando apareció en su vida Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. La relación con Oğuzhan se presentó como algo diferente, quizás más sereno, más maduro, y para muchos, una señal de que Demet estaba reconstruyendo su vida lejos de los focos de su anterior romance. Y entonces llegó la sorpresa: se casaron. Una boda que acaparó todos los titulares, una unión que muchos vieron como el final feliz, el comienzo de una nueva etapa para la actriz. Sin embargo, las cosas en el mundo de las celebridades rara vez son tan sencillas como parecen. Ahora volvemos al titular que nos ha reunido hoy. Demet Özdemir confiesa: me casé para olvidar a Can Yaman, pero volví. Esta declaración es una bomba. Vamos a desgranarla. Lo primero y más impactante es la confesión de que el matrimonio con Oğuzhan Koç no fue simplemente un acto de amor o una decisión natural, sino, en sus propias palabras, un intento de olvidar a Can Yaman. Esto sugiere que incluso después de haber finalizado su relación con Can y haber iniciado una nueva, la sombra de este amor pasado todavía era muy fuerte en su vida. Es como si la herida no hubiera cicatrizado del todo, y la necesidad de seguir adelante la hubiera llevado a tomar una decisión drástica, quizás impulsiva, buscando un cierre definitivo. Casarse es un compromiso enorme, un paso que se suele dar cuando uno está seguro de su futuro con la persona elegida. Que Demet admita que lo hizo al menos en parte para olvidar a otra persona, nos habla de la intensidad del impacto que Can Yaman tuvo en su vida, y tal vez de la dificultad que tuvo para sanar.
Pero aquí viene la parte que realmente intriga, pero volví. Volvió a Q.E. Esta parte de la confesión es crucial y deja mucho a la interpretación. ¿Volvió a Kan-Yaman? Esto sería la interpretación más obvia y, francamente, la más sensacionalista. ¿Significa que a pesar de su matrimonio, los sentimientos por Kan resurgieron con tanta fuerza que no pudo reprimirlos? Se dio cuenta de que en realidad no había olvidado a Kan y que ese matrimonio no le sirvió de nada. Si este fuera el caso, sería una historia digna de una telenovela, y explicaría muchas cosas, quizás hasta la eventual separación de Ouz Hancock, que por cierto, también ha sido objeto de muchos rumores y confirmaciones recientes. Otra interpretación posible es que Volví no se refiera a Kan-Yaman, sino a ella misma, a su bienestar, a su paz interior. Quizás el matrimonio, lejos de ayudarla a olvidar a Kan, la sumió en una confusión mayor o en una infelicidad que la obligó a reevaluar su situación. En este sentido, Volví podría significar que volvió a su centro, a escucharse a sí misma, a darse cuenta de que esa estrategia de olvidar, a través de un nuevo compromiso no funcionó y que necesitaba un camino diferente para sanar. Quizás el matrimonio se convirtió en una experiencia que, irónicamente, la hizo entender mejor lo que realmente quería y lo que no. Podría ser que al casarse para intentar borrar un pasado, se dio cuenta de que ese pasado, por doloroso que fuera, formaba parte de ella y que la negación no era la solución. También cabe la posibilidad de que Volví se refiera a que, después de haber intentado olvidar a Kan a través del matrimonio, se dio cuenta de que Kan seguía siendo una presencia importante en su mente, no necesariamente en el sentido de querer retomar la relación, sino en el sentido de que la huella emocional era profunda. Es como si hubiera intentado tapar un hueco con otra cosa, pero el hueco seguía ahí, recordándole la presencia de quien lo había creado. En este escenario, Volví podría ser una confesión de que la memoria, los sentimientos o el impacto de la relación con Kan-Yaman eran tan fuertes que no pudieron ser simplemente borrados o sustituidos, y que en cierto modo, tuvo que reconocer esa persistencia. Esta confesión, independientemente de la interpretación exacta de Volví, nos revela la complejidad de las emociones humanas, incluso en el mundo glamuroso de las celebridades. Nos muestra que el amor y el desamor no son lineales, que el proceso de sanación es a menudo tortuoso y que las decisiones importantes en la vida, como el matrimonio, pueden estar influenciadas por una miríada de factores, no siempre los más saludables o racionales. Demet Özdemir, al compartir esto, se muestra vulnerable y humana, algo que, sin duda, resonará con muchos de sus seguidores que han pasado por experiencias similares. Es un recordatorio de que, detrás de las alfombras rojas y los guiones perfectos, hay personas lidiando con sus propios demonios y buscando la felicidad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para su matrimonio con Ouz Hancock? Aunque la noticia del titular es sobre su confesión acerca de Kan-Yaman, no podemos obviar que Demet Özdemir y Ouz Hancock anunciaron recientemente su separación. Es casi imposible no conectar estas dos realidades. Si la confesión de que se casó para olvidar a Kan-Yaman es cierta, y si ese "pero volví" implica que no pudo superar a Kan, o que se dio cuenta de que su matrimonio no era el camino para sanar, entonces tiene todo el sentido del mundo que la relación con Ouzhan no haya prosperado. El matrimonio como institución requiere una base sólida de amor, compromiso y honestidad mutua. Si uno de los pilares de esa base está construido sobre el intento de olvidar a otra persona, es probable que el edificio se tambalee y eventualmente se derrumbe. La separación de Ouzhan podría ser, en parte, una consecuencia directa de esta confesión implícita en el titular. Además, la confesión de Demet también arroja luz sobre la naturaleza de la fama y las relaciones en el ojo público. La presión de mantener una imagen, de seguir adelante después de una ruptura mediática, de dar a los fans la narrativa que esperan, puede llevar a decisiones que no siempre son las mejores para uno mismo. El público a menudo idealiza a las parejas de las estrellas, y cuando esa fantasía se rompe, hay una presión adicional para encontrarse a sí mismos de una manera que satisfaga esa expectativa pública. En resumen, lo que Demet Özdemir ha confesado es una ventana a la complejidad de sus sentimientos y a las decisiones que ha tomado en su vida personal. El matrimonio visto desde esta perspectiva, no fue el fin de la historia con Kan-Yaman, sino quizás un capítulo inesperado y complicado que, en lugar de resolverlo todo, la llevó a darse cuenta de la persistencia de sus sentimientos o de la necesidad de redefinir su propio camino hacia la felicidad. El "pero volví" es la clave y, aunque nos deja con un halo de misterio, apunta a un proceso de autodescubrimiento y quizás a una comprensión más profunda de lo que realmente significa el amor y el olvido.
Para concluir, hemos explorado las recientes declaraciones de Demet Özdemir, analizando el impactante titular, "Me casé para olvidar a Can Yaman, pero volví". Hemos discutido cómo esta confesión sugiere que la sombra de su relación pasada con Can Yaman fue lo suficientemente fuerte como para influir en su decisión de casarse con Oğuzhan Koç, y cómo el misterioso "pero volví" abre múltiples interpretaciones sobre si regresó a sus sentimientos por Can, a su propio bienestar, o a la cruda realidad de que el olvido no siempre es posible de la manera que uno espera. Hemos reflexionado sobre las posibles implicaciones de estas palabras para su matrimonio y su proceso de sanación personal, destacando la complejidad de las emociones humanas y la presión de la vida bajo los focos. Agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo, espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido desentrañar juntos algunas de las capas de esta intrigante confesión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan del "pero volví"? ¿Creen que las decisiones en el amor siempre están marcadas por nuestras experiencias pasadas? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de este tipo de contenido y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.